Me da mucho gusto saludarle, iglesia. Es una bendición grande que podamos estar reunidos en la casa de nuestro Dios el día de hoy. Bendecimos su nombre por siempre y para siempre. ¿Qué le parece si me acompaña nada más un momento poniéndose sobre sus pies? Y antes de iniciar este tiempo quiero pedirle un favor. Saluda a la persona que está ahí a su lado, así de pie. Saluda a la persona que está a su lado, el que está adelante, el que está atrás. Salúdelo, dígale, eres bienvenido a la casa del Señor. A veces tenemos tan poco tiempo ya, pero que es hermoso hacerlo. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, ya en tu casa. Quiero suplicarte que esta palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones, pueda traer, Señor, el fruto necesario y el fruto apropiado, Señor, en donde podamos reflejar lo que tú estás enseñando a tu iglesia en este tiempo. Gracias. Muchas gracias, amado Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Ocupe su lugar. Jonis, no sé si me puedas apoyar cerrando la... Gracias, hijo, la puerta de aquí, por el grupo que está abajo. Muy bien. Vamos a entrar hoy al capítulo 2 de Hechos. ¿Sabe que cuando empecé a meditar en esta palabra, en Hechos, que ya nos llevamos un tiempo en el capítulo 1, hubo algo que Dios trajo a mi vida, y algo que Dios trajo a mi vida fue la iglesia modelo, porque está iniciando, aquí inicia la iglesia. Entonces a veces es importante observar y ver la manera en que se hacen las cosas, la manera en que han dado resultados, porque si podemos observar en el libro de Hechos, es que el mover del Espíritu Santo fue a tal grado que dio unos resultados impresionantes. ¿En qué sentido? En que la gente conozca a Cristo. Esa es la base. Esa es la base. Recuerde que antes de que Jesucristo ascendiera, le dijo a sus discípulos: por tanto id, por tanto vayan y hagan discípulos. A todas las naciones vayan, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles, ¿verdad?, la doctrina, lo que yo les he enseñado, lo que les he transmitido. Y no hay otro mensaje que Jesucristo vino a predicar y que usted pueda observar más que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces vino a hablarnos acerca del reino, y hablar de acerca del reino, vuelvo a insistir, el que nosotros hablemos acerca del reino es tener algo presente siempre en nuestra mente. Él es el rey y nosotros somos sus súbditos, que a veces queremos cambiar los papeles, queremos ordenarle a Dios: haz esto, haz lo otro, haz aquello. No, ese no es la base del reino. La base del reino es: Él es el rey y nosotros estamos para obedecer. Él es el que manda y nosotros estamos dispuestos a servir. Entonces, vuelvo a repetir, por eso usted va a encontrar, la semana pasada les decía, por eso vamos a encontrar en diferentes ocasiones cuando el Señor le dice a sus discípulos, a los que le estaban siguiendo, y les marca un costo. ¿Por qué? Porque esa es la manera que debemos de entender. No estamos aquí solamente para recibir las bendiciones del pastor, que todas las bendiciones que hoy nos compartió Sai en lo que respecta a lo que es el pastor, no hay otro más que Él es el buen pastor.
Y ha visto por nosotros y cura nuestras heridas y nos lleva a pastos frescos y su palabra siempre es nueva cada mañana y las aguas delicadas y sana nuestra alma y hace todo lo que hace el buen pastor. Pero aunque tenemos esos grandes beneficios, también tenemos grandes responsabilidades. Y ahí es donde muchos nos atoramos. Entonces, al estar observando el capítulo de Hechos es entender cómo funcionó la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente, y ahí es donde quisiera enfocarme. Capítulo 1, recuerden que estamos observando y están esperando la promesa del Padre. Yo siempre tuve la idea, Miki, que fueron 10 días los que esperaron, pero sin embargo, Hoy, al estar escuchando al hermano David Greco, me abrió un panorama porque es cierto, de la Pascua, que es cuando muere Jesucristo, al Pentecostés, ¿cuántos días hay? 50 días. Entonces, muere Jesucristo y pasa 3 días en la tumba, ¿verdad? Entonces son 3 días, más los 40 que se apareció, 43. ¿Cuántos días tardaron para que llegara la promesa del Espíritu Santo? 7 días nada más. Interesante, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero es cierto, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 1, ahí, al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. El Pentecostés en sí habla de 50, ¿verdad? 50 días después. Era una fiesta interesante porque recuerde que mientras estaban todos ahí en el desierto, no había problema de celebrar las fiestas porque estaban todos. Pero llega el momento en la historia que tienen que esparcirse, el pueblo de Israel tiene que esparcirse. Se dividen las tribus, tienen que esparcirse. Pero las fiestas que el Señor, que son 3 por lo menos importantes que nosotros encontramos en la palabra, y una de ellas es la del Pentecostés, tenían que venir donde estuvieran a Jerusalén para celebrarla. Entonces, vienen de diferentes lugares. Ahora, había personas, o sea, quizá la mujer podría faltar, porque por muchas razones a lo mejor la mujer por lo que tenían en sus lineamientos, por así decirlo, el pueblo judío, si es que estaban embarazadas, si es que apenas acaban de dar a luz, o sea, las mujeres a lo mejor no todas podían venir, pero los varones era sí o sí que tenían que llegar a celebrar la fiesta. Entonces, por eso usted va a encontrar que en la escritura, en el libro de Hechos, Pedro se levanta y dice varones, o sea, para hacer énfasis en el sentido de que la mujer a lo mejor no podría acompañar al esposo, pero que los varones tenían que estar, sí o sí tenían que encontrarse. ¿Qué se celebraba en la fiesta del Pentecostés? Las primicias, ¿verdad? Los primeros frutos que recogían. Entonces era una fiesta anual donde traían los primeros frutos para ofrecérselos al Señor. Qué interesante es esto, que por eso entre las cosas que uno pudiera comprender y entender es que el pueblo israelita tiene un concepto a quién le entrega las cosas, y se las entrega a Dios y las trae para Dios, porque desde pequeños les dan esa cultura y les enseñas, tú lo que vas a dar lo vas a hacer para Dios. Si vas a servir a Dios. Si vas a traer las primicias, son para Dios. Si vas a traer el diezmo, va a ser para Dios. Si vas a traer tu ofrenda, es para Dios. Si vas a sacrificar, es para Dios. Entonces tenían que traer las primicias y las traían. Y entonces algo interesante, ¿verdad? Porque también se cree que el Pentecostés también celebraban cuando se dictó la ley. Entonces, había muchas cosas dentro de esta fiesta que eran importantes. Y para hacer algo así como simbólico, digo, ay, Dios tiene todo bajo su control. Qué hermoso, así como traía el pueblo de Israel las primicias de sus cosechas, podemos decir que el día del Pentecostés
¿verdad? Cuando desciende el Espíritu de Dios sobre los discípulos o sobre los apóstoles, podemos decir que los primeros, esos 120, son las primicias de la iglesia que se iba a levantar más adelante y que hasta el día de hoy, hermano, estamos aquí. Y ahí principió, entonces son las primicias. Ahora, hay otra frase ahí que yo encuentro y es muy importante. Dice, al llegar el día del Pentecostés estaban todos reunidos. Y esto tiene que ver con algo que a lo mejor aparentemente no tiene mucho que entenderse, pero yo digo que sí. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 Lucas escribe que había como 120. Por lo tanto, de los 120 que están mencionados, ninguno se fue a su casa. Ninguno se regresó. Ninguno desertó. Cuando Lucas escribe, estaban todos reunidos, quiere decir que los 120 permanecieron. Y aquí hay una enseñanza muy grande, porque ¿cuántos inician y no terminan? Por lo que usted quiera. Porque Dios me prometió y no me cumplió, es lo que la gente piensa, ¿verdad? Es que yo estaba esperando que Dios me diera lo que yo quería y no me lo dio. Por algo no te lo dio. Pero bueno, a eso los hace desertar a muchos. Es que Dios me dijo y no se ha cumplido. Bueno, pues es que no es en el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Por eso le estoy diciendo, cuando usted y yo no entendamos el reino, que Él es el que ordena y yo obedezco, que Él es el que manda y yo ejecuto, pues siempre vamos a querer tener a Dios como chacha, que es lo que enseñan en algunas doctrinas. Pídele al Señor, dile al Señor que te dé, confiesa esto, confiesa el otro, y eso nos lleva a tener un concepto equivocado de lo que es Dios. Pero Dios es el Rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo estoy para servir. Ahora, Dios prometió, yo les decía, ellos están esperando y saben que todo lo que Jesús les dijo, lo ha cumplido cuando estuvo en la tierra. Por lo tanto, porque no iba a cumplir si les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto, con la promesa del Padre? Están esperando. Ahora, observe usted, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Esto me habla que se encontraban, ¿verdad? En un mismo pensamiento. La versión 60 dice unánimes, juntos, en un mismo lugar. Entonces, todos tenían un pensamiento, todos estaban esperando algo. Mire, por ejemplo, no sé cuántos tuvieron la bendición de quedarse la semana pasada después del servicio en el tiempo de la oración, en el tiempo de la alabanza, perdón. Para los que tuvimos la oportunidad de quedarnos, no hubo necesidad de que le dijera la persona que estaba dirigiendo aquí, hermano, adore, hermano, levante sus manos, hermano, no se duerma, hermano, no bostece. ¿Sabe por qué? Porque los que nos quedamos teníamos un pensamiento: adorar al Señor. Y el Espíritu de Dios fluyó, que yo en los 56 años que tengo de vida nunca había disfrutado 2 horas de una presencia de Dios tan sublime como lo que nos regaló la semana pasada. Porque todos teníamos un pensamiento. A lo mejor usted hoy viene y dice, pues vengo porque me traen, no porque quiera. Ya rompimos con el punto de vista. Es que vengo porque si no vengo, a lo mejor el Señor no me bendice esta semana, porque esta semana las ventas estuvieron bajas. Entonces voy porque cada vez que voy, las ventas suben. Está equivocado, no estamos en una misma sintonía, no estamos en un mismo pensar. Los 120 que estaban reunidos tenían un mismo pensamiento: esperar la promesa del Padre. ¿Cuándo va a llegar? Ellos no lo sabían. Ellos sabían que había pasado la Pascua. Ellos sabían que se acercaba el Pentecostés, pero el Señor en ningún momento les dijo, en el día del Pentecostés voy a descender. No, ellos no lo sabían. Ellos estaban esperando. Ellos estaban atentos a cumplir con las fiestas que ellos tenían que hacer como judíos, pero lo que estaban esperando era la promesa del Padre en un mismo pensamiento. Versículo 2, por favor. Y de repente,
inesperadamente. Aunque en este mes nos han anunciado, perdóneme, aunque nos han anunciado que va a haber un simulacro, parece que el 21 de junio del temblor, y nos anuncian porque van a sonar las alarmas para que usted no se espante, ¿verdad? Por eso hacen los simulacros, que para mí pues nada tiene que ver, porque pues no es lo mismo bajar siendo el simulacro de escaleras del tercer piso echando cotorreo, a que de alguna manera verdaderamente haya un movimiento telúrico. Entonces, bueno, eso es otro cantar. Pero déjeme decirle algo, hay veces que ha temblado y las alarmas no han sonado. Ahora yo le pregunto, ¿nos anticipa el temblor? ¿Nos dice el temblor, hoy voy a llegar? ¿Cómo es eso? De repente, cuando menos lo esperas. No sé si a usted le ha pasado, pero donde quiera que se encuentre, yo lo primero que digo, caramba, ¿tendré la presión alta? Caramba, ¿los triglicéridos estarán arriba? ¿Verdad? Porque cuando siente uno el jalón, discúlpeme la expresión, el jalón, uno empieza y dice, no, ¿sabes qué? Está temblando. Pero es de repente. Algunos que están paniqueados del 85, del 2017, salen corriendo y cuidado. Otros tenemos otra actitud, etcétera. De repente, cuando menos lo esperas. Ahora, esto me demuestra algo, que los discípulos no están haciendo algo para recibirlo. O sea, porque a veces tenemos algunas ideas como, cada vez que tú hagas esto vas a ser lleno del Espíritu Santo. Es que para que el Espíritu Santo de Dios te llene tienes que realizar esto otro. No, el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando menos lo esperas, pero siempre y cuando lo estés anhelando. No sé si me estoy explicando. Si lo estás anhelando y si estás buscando de Él, por supuesto que va a llegar. Mire, déjame explicarle rápidamente. Hay ocasiones que usted lee la Biblia y no pasa nada, pero hay ocasiones que al estar leyendo la Biblia, un solo versículo, ¡pum!, viene y detona en su vida, y entonces usted dice, de la nada, empieza usted a llorar. Porque es una frase, es todo un versículo, es todo un pensamiento, es todo el pasaje donde usted empieza a reflexionar y decir, el Señor me está hablando, y empieza a llorar, empieza a llorar. ¿Sabe que ese es un de repente? Usted no lo esperó. Usted no se levantó con la manera de decir, hoy quiero ponerme a llorar en la presencia de Dios. No, de repente viene, empieza a buscar de Dios y el Espíritu de Dios lo empieza a llenar. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está dispuesto, porque Dios conoce su necesidad, por mil cosas. De repente, espero estarme explicando, vino un estruendo del cielo. Versículo 2 son cosas sobrenaturales. Vino un estruendo, ¿verdad?, del cielo, como si soplara un viento violento. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en un huracán? Sé que aquí no es muy común, pero no sé cuántos de los que están aquí les ha tocado estar de vacaciones y que no hayan podido regresar porque les tocó un huracán. A mí una ocasión, solamente estando en Veracruz, cuando estaba recién casado, no fue un huracán, pero fue un norte. Y déjeme decirle algo, yo sentí mucho miedo, porque en ese entonces llevaba un Datsun, el famoso FO, ¿verdad? FO porque estaba feo, FO, para que no queda Fórmula Oriente, no, FO, estaba feo ya el carro. Entonces, me fui, ¿verdad? Cada quien se llevó su carro. Recién casado me fui con Betsy, llegamos ahí a Veracruz, estaba un norte, y bueno, pues sí pesaba un poquito más que ahorita, pero Betsy nunca ha pesado más de lo que pesa ahorita. Entonces, entre los dos andábamos ahí echándole como unos 120 kilos, entre los dos 130, pero los vientos no era un huracán, era un norte. Y yo sentía que el carro se me volaba. Y yo hablé con mi papá y con la gente, le dije, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Está peligroso esto, no sé qué vaya a pasar. Yo tenía mucho miedo.
Y no era un viento huracanado. Bueno, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque no hay una manera de ejemplificarlo más que esta. Vino de repente, dice, de repente vino un estruendo. Ahora, esto, ¿por qué digo que es sobrenatural? Ahorita, si cae un estruendo así tremendo con este sol, ¿sería algo normal? No. No dice la Escritura que empezó a nublarse. No dice la Escritura que casi se puso como cuando la crucifixión de Jesús, que se llenó de tinieblas la tierra. No, no dice algo. Yo creo que era un día normal como este, con el sol como lo tenemos ahorita, y ahora imagínese usted con el sol y de repente un estruendo, un tronido recio, fuerte, que estremeció el lugar, como cuando usted dice, ah caramba, va a caer un aguacerazo de aquellos por los truenos, pero usted sabe que el cielo está cerrado, pero usted sabe que está nublado, y cuando uno alcanza a ver, dice, ay, no, señor, no sé qué se avecine, porque uno alcanza a ver el cielo negro. Por eso es algo sobrenatural. En un día, quizá como sol, hay un estruendo y de repente viene un viento huracanado, para tener una idea. Solamente se lo estoy ejemplificando para tener una idea de lo fuerte que llegó ese viento al aposento alto donde se encontraban. Ahora, el Señor siempre ocupa cosas muy interesantes. Y primeramente déjeme decirle algo. ¿Cuál fue la orden del Señor? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando nosotros vamos al doctor y hay alguna situación que nos atiende, por ejemplo, una muela, observando aquí a mi hermano Renecito, mira, puede que te pase esto, puede que te pase el otro, puede que te pase aquello, a lo mejor se te va a hinchar un poquito, pero no te preocupes, es normal. Vas a seguir sangrando, pero no te preocupes, eso es normal hasta que... Y ya, ¿verdad? Y suceden las cosas. Cuando uno está adormecido, pero cuando empieza a pasar la anestesia, hoy empieza a doler, ¿verdad? Y todo lo que nos dijeron sucede. Bueno, me gusta poner estos ejemplos para que usted entienda que el Señor solamente les dijo, esperen, pero no les dijo, va a llegar en el Pentecostés, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello. No, solamente les dijo eso. Entonces ellos estaban expectantes, expectativos. Usted y yo ya lo sabemos porque lo hemos leído varias veces, nos los han predicado muchas veces, pero están expectativos. Entonces ellos están ahí en el aposento, están todos unánimes, y ahorita vamos a llegar a otro punto más. Están todos unánimes, están en un mismo pensamiento, y de repente ¡pum! Un tronido fuerte, y de repente ¡uf! Un viento recio. ¡Wow! Dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, lo único que ellos tienen de referencia, y es algo importante porque el Señor tiene que mostrarles algo que lo hayan identificado, es lo que Fabián nos leía la semana pasada y en su participación en la alabanza. Mire, Ezequiel 37:9, nada más para darle esta referencia para que usted la lea. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ellos tienen una idea que un viento recio, que puede soplar de los 4 puntos cardinales, vino para levantar, porque eso está clarísimo, Ezequiel, no es para los gentiles, es para el pueblo de Israel. ¿Usted lo ha leído? Es para el pueblo de Israel. Entonces, ellos tienen ese sentido de comprender y entender. El viento, sí, es un símbolo del Espíritu. Y cuando sopla el Espíritu de los 4 vientos, viene para traer vida. Entonces, no es cualquier cosa. No es cualquier viento. No hay algo que nos indique que iba a llegar una ráfaga de lluvia ni de viento. Está todo ahorita tranquilo. Pero de repente
llegó y llenó la casa. Y llenó la casa. Ahora, Juan 3:8, si no voy a brincar ese, Davidcito. Dice algo interesante de Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ellos tienen presente, ¿verdad?, lo que Jesús ha conversado con Nicodemo. Y esto es este pasaje usted sabe que es referente cuando el Señor tuvo ese encuentro con Nicodemo. Ahora, llenó toda la casa. Esa parte es importante, en abundancia. Porque cuando el Señor da, ¿cuántos saben que da en abundancia? Dios no es pichicato, ¿eh? Dios no es que dice, ¿cuál sale más barato? ¿Cuál cuesta menos? No. El Señor invierte en su iglesia. Y cuando da, ¿cómo da? A manos llenas. Él da a manos llenas, al menos lo ha hecho conmigo y creo que con usted también. Así es que llenó toda la casa donde estaban morando. Por eso es interesante observar que el Espíritu de Dios descendió no en el templo, eso lo vamos a ver después, sino donde se habían reunido. ¿En dónde estaban? En el aposento alto, que ya dimos una indicación. Ahora, otro punto más que yo no lo había entendido, en el versículo 2, y estaban sentados. Y aquí hay algo muy interesante. O sea, yo digo, ¿por qué Lucas es tan particular en algunas cosas como estas? No sé si usted se había detenido en esta palabra. O sea, estaban sentados. A lo mejor como estamos nosotros ahorita. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque aquí hay otra cosa más. En este momento se cree que no estaban orando. Porque usted y yo pensamos que todo el tiempo estaban orando y estaban orando y estaban orando. No, estaban en el aposento, esperando la promesa del Padre. Y por la postura, se cree que no estaban orando, porque los judíos oraban de pie, oraban de rodillas, o oraban postrados. Pero difícilmente usted los encuentra sentados orando. Probablemente adorando sí. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde marca que David estaba sentado y estaba adorando, pero no orando. Entonces, déjeme decirle algo, hermano, si Dios prometió algo, y si usted está expectante de recibirlo, no deje de mantenerse expectante. Si Dios lo prometió, va a llegar. Cuando menos lo imagina, cuando menos lo espera, en abundancia, donde va a llenar todo lo que usted y yo necesitamos. Espero darme a entender. Versículo 3. Y entonces aparecieron, Hechos 2:3, hermano. Y entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Dice ahí, entonces aparecieron algo visible, lenguas, idiomas. ¿Está bien? Idiomas. Es interesante observar que lengua no significa lengüetas de fuego. No. Ni tampoco se refiere a esta lengua, sino se refiere a idiomas. Entonces aparecieron repartidas entre ellos idiomas como de fuego, es decir, algo visible. Se lo voy a ejemplificar. ¿Cuántos leyeron Éxodo 3? ¿Sí leyeron el Éxodo 3 o todavía no lo lee? No, ya tiene días que lo leímos, ¿verdad? Apenas tiene, pero ya lo leímos. Éxodo 3, ¿alguien me recuerda qué sucede en Éxodo 3? Nada más en una sola frase. ¿El llamado de quién? El llamado de Moisés. ¿Qué es lo que le llama la atención a Moisés? La zarza. Él alcanza a ver, no sé a qué distancia, pero alcanza a ver que hay una zarza normal porque está en el desierto, normal porque el sol está pegando con todo, y es una zarza como muchas veces durante 40 años que he estado ahí, ha habido o se ha identificado que hay muchas zarzas que por el calor empiezan a quemarse.
Entonces él agarra y dice, hijo, nada más. Como ahora los incendios forestales que a veces hay en el mundo entero. Entonces llega el momento en que él agarra, ve, y él sigue cuidando sus ovejas. Pero al fin conocedor, porque ya tiene muchos años ahí, dice, ah, caramba, esta zarza está arde y no se consume. Sigue ardiendo. Entonces déjeme decirle algo, no era un fuego natural, pero era un fuego visible. ¿Me estoy explicando? No era un fuego natural, porque si hubiera sido natural, se hubiera quemado, se hubiera extinguido. Se terminó, quedaron cenizas, las varas, se acabó. Pero hay algo interesante, está ardiendo y no se consume, se acerca. Y cuando se acerca, dice el versículo número 2, dice, entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Ojo, ¿se le apareció quién? Jesucristo. No Dios, porque Dios es espíritu. No el Espíritu Santo, porque es espíritu. Pero sí hay una teofanía. Dios en el Hijo, el Espíritu en el Hijo, se aparece. Y el ángel de Jehová es el que le dice, en una llama de fuego, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Ahí está, visible. Él lo está viendo. Y ya de ahí usted sabe toda la narrativa. Quita el calzado de tus pies, todo usted ya lo sabe. Lo único que quiero decirle es que para ellos no era desconocido. No era desconocido. Que vinieran lenguas, idiomas repartidas como de fuego. No era un fuego natural, pero lo pudieron ver cómo se asentaba sobre ellos y permanecieron, dice el versículo. Se asentaron sobre cada uno de ellos y se asentaron, es decir, permanecieron ahí con ellos. Ahora, de la misma manera sobrenatural que Dios había descendido en el Pentecostés, porque fue una manera sobrenatural, lo que se aparece a Moisés, la manera en que desciende no era algo nuevo, ellos ya lo habían escuchado. Mira, vamos por lo pronto a recordar estos versículos. El versículo 16 de Juan 14. Dice Juan 14, y yo rogaré al Padre, y les dará otro Paracletos, otro ayudador, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Yo voy a ir, voy a suplicar, voy a rogar al Padre, voy a pedir, ¿sí? Porque no es rogar, por favor. Bueno, ¿qué intercambiamos? No, es suplicar, es pedir. ¿Es el momento? Mándalo. Es una promesa que el Señor les había dado. Y dice, esta última parte me encanta, para que esté con ustedes para siempre. Y esta frase, para que esté con ustedes para siempre, significa morando todo el tiempo en su vida. ¡Wow! Morando todo el tiempo en su vida. No dice cuando vayan al templo, cuando estén en la sinagoga, cuando hagan su devocional. No, para que esté todo el tiempo en su vida. Esto es lo que está percibiendo los discípulos antes de la crucifixión de Jesucristo. Versículo 18. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Es interesante porque mire, hoy la mayoría de las personas que quedan huérfanas sí sufren, pero no tanto como en aquellos tiempos. Si un padre fallecía, abusaban del huérfano y de la viuda. Por eso usted va a encontrar en la escritura que dice que él es padre de huérfanos y de viudas. Porque abusaban tanto de las viudas como de los huérfanos, abusaban.
pero Él siempre va a hacer justicia. Entonces, cuando les dice, no los dejaré huérfanos, sabía que Él los había tratado como un padre y que ya no iba a estar con ellos. Entonces lo que les está diciendo, ¿verdad? Les está diciendo, no los voy a abandonar como si no tuvieran un padre, por eso les voy a mandar el Paracletos, el ayudador. ¿Qué cree? Se me olvidó decirle el título del sermón el día de hoy. Ya me habían reprobado ahorita en Izum y en todos esos lugares, porque hay que iniciar con el título, llegó el día. Ese es el título del sermón del día de hoy. Aunque usted ya lo vio ahí en las redes sociales. Pero si no, apúntelo ahí. Llegó el día prometido, ¿verdad? Entonces, cuando esa promesa llegó de una manera, una de las manifestaciones gloriosas por medio del fuego. Y se establecieron en la gente. Es decir, no fue algo momentáneo, no, se establecieron. Se establecieron a tal grado que después, llenos del Espíritu Santo, hablando en idiomas diferentes, se van al templo. ¿Por qué? Porque la gente cuando escuchó el ruido, wow, se espantó también. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y entonces se establecieron y ellos van hablando. Yo por lo menos desde pequeño he escuchado en algunas ocasiones cuando el Espíritu de Dios descendió allá con mis abuelos, con mis tíos cuando eran jóvenes en Betania, un día que el Espíritu de Dios los tomó. Recuerdo que una ocasión uno de mis tíos nos compartía y nos decía que todo el tiempo, desde que salió de la reunión hasta que llegó a casa, todo el tiempo iba hablando lenguas. Entonces, seguramente ellos todo el transitar al ir al templo estaban hablando lenguas por un propósito que en su momento lo vamos a ver. ¿Está bien? En su momento lo vamos a observar. Versículo 4, que todo esto es la introducción al sermón, así es que apenas voy a empezar a predicar. Versículo 4, acomódese por favor, porque apenas vamos a empezar a predicar. Dice ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando dice todos es cada uno. Cada uno fue lleno del Espíritu Santo. Cada uno fue lleno en su totalidad, no parcialmente. No a algunos les dio una parte y a otros les dio otra. Todos fueron llenos en su totalidad del soplo santo de Dios. Es decir, vino el soplo de Dios. Pneuma. El soplo que tienen las Escrituras. El soplo que el Señor le dio al primer Adán para tener vida. El soplo que Jesucristo le da a los discípulos cuando están bien encerrados y sopla sobre ellos y empieza a cambiar toda la situación en la vida de los discípulos. Vino el soplo de Dios para llenar a cada uno en su totalidad. Pero aquí es donde quiero detenerme. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Alguna vez escuché algo, amigo Isra, que decía, para ejemplificar esto, usted va a la agencia, compra un carro. La mayoría de las agencias nos entregan el carro con el olor de la gasolina. Y nos dicen, aquí a 100 metros hay una gasolinería. Pásele echar gas. No sé por qué lo hagan, pero difícilmente a alguien le entregan su carro, su camioneta con el tanque lleno. Entonces, nada más con el puro olor para que empujándolo usted llegue ahí. ¿Verdad? Usted llega y lo llena. Se lo ponen hasta el full. 100 pesos, 200 pesos, 400, 600, 1000, dependiendo la camioneta o el carro que usted tenga. Se lo llenan. ¿Qué dice usted? De aquí hasta que lo venda.
¿Así pasa? A los 2 días hay que volverle a echar. Porque como nos enseñaron que hay que aflojar el motor, pues vámonos a Cuernavaca. Comer unas tortillas así, con una salsa que no pica nada, que casi nos enchila. Vámonos a Cuernavaca a aflojar. No, vámonos a Querétaro. Ahí la autopista está pero a todo lo que da. Vámonos a Pachuca. Pero a los 2 días, o ya nada más de regreso, la aguja empieza a hacerle así. Pero usted lo llenó. Y dice, ¿cómo que nada más duró esto? Yo no le voy a volver a echar. Le pregunto, si se vacía el tanque, ¿volverá a caminar ese carro aunque sea nuevo? Aunque lo haya sacado de la agencia, ¿me explico? Usted dice, fueron todos llenos del Espíritu. Y usted dice, ya con esto me conformo. ¿Con eso te conformas? Ya no lo tienes que volver a llenar. Por eso a mí me interesa. Hoy no vamos a hablar de lenguas. Hoy vamos a hablar de llenura del Espíritu. Y entonces hay algo interesante. Efesios 5:18. Yo leo en Efesios 5:18 que dice, y no se embriaguen con vino. Que cuánto les gustaría hacerlo, ¿va? Pues en esto hay desenfreno. Esto es muy interesante. O sea, ¿por qué Pablo está ocupando una figura de algo que está prohibido por las Escrituras? ¿Y los borrachos? No heredarán el reino de los cielos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Pablo está ocupando algo que está prohibido en las Escrituras? Dice Proverbios, no veas el vino cuando rojea, cuando está fermentando, porque si lo llegas a tomar, vas a salir con moretones, porque hay gente que pierde todos los estribos. Hay algunos que se ponen muy espléndidos y andan disparando a todos, pero la mayoría no. Las personas como Noé que se emborracharon, cometieron graves errores. Entonces, usted puede decirme muchas cosas, pero déjeme decir algo. La Escritura prohíbe la embriaguez. Pero ¿por qué Pablo ocupa esta figura? No se embriaguen con vino, pues en eso hay desenfreno. Le voy a decir por qué. Por la cultura que sostenía en los Efesios. Para poder tener, o sea, había orgías en esos tiempos, había orgías en donde había desenfrenos. Entonces, para poder entrar en éxtasis, para poderse sentir que podían platicar con los muertos y que estaban volando, y para poderse conectar con el mundo y todo eso, ¿qué hacían? Se embriagaban. Entonces el apóstol Pablo dice, esto de ser lleno del Espíritu no es como ustedes piensan. No se deben embriagar para tener un éxtasis con el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Más bien, sean ¿qué? Llenos del Espíritu. Más bien sean llenos del Espíritu. La comunión verdadera con Dios no se produce por la embriaguez, sino por el Espíritu Santo. Es decir, no porque te embriagues vas a... No. La comunión con el Señor es por medio de su Santo Espíritu. Pero ¿cómo te quieres comunicar con Dios si el Espíritu Santo no te habita? Por eso se nos hace fácil. Hermana, a usted que Dios le escucha. Hermana, a usted que Dios la oye. Hermano, usted que está en el grupo de intercesión. Hermano, y vino el hermano Miguel a quitarnos una carga a los pastores para decir, ¿y por qué no lo hace usted? Porque todo el pastor, venga, no, pastora, écheme la mano, ay, pastora, le encargo. ¿Sabes por qué? Porque no te sientes lleno, porque no tienes comunión. Y la parte importante de lo que Dios quiere mostrarnos en esta hora es tener comunión con Él, estar llenos de su Espíritu. Vino para estar en nuestra vida
todos los días que Él nos dé de vida. Entonces, ¿verdad? En las Escrituras podemos encontrar también algo interesante ahí, Colosenses 3:16, ahorita lo voy a leer, pero déjeme decirle que la comunión verdadera con Dios no se produce, decía, por la embriaguez, sino por el Espíritu. Dice Colosenses, la palabra de Cristo habite abundantemente, es decir, el Espíritu de Dios me va a hablar por medio de su palabra. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, habite abundantemente, permanezca, haga una morada en cada uno de nosotros, ¿verdad? Enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Déjeme decirle algo. Si nos ponemos a platicar de política, hay gente que sabe mucha política. Porque está porque no está el otro, porque está aquel, porque este sí, porque este no, si está haciendo esto, si está haciendo el otro, si está haciendo aquello. Si nos ponemos a platicar de deporte, el mejor equipo es este, y los jugadores son estos, y yo creo que no van a coronarse, y yo creo que sí, y yo creo que no tienen posibilidades, yo creo que no vamos a llegar, y yo creo que si el Chicharito, yo creo que si Memo Ochoa, y yo creo que aquí, que allá y que allá. Eso es lo que hay en tu vida, de eso estás abundando. Pero a mí, ¿sabe cuáles son las pláticas que me gustan? Cuando me siento a platicar con la gente y hablamos la palabra. Y compartimos la palabra. Oiga, pastor, fíjese que aquí está esta situación. Por ejemplo, hubo una ocasión que me dijo mi esposa: oye, ¿te diste cuenta que entre los 144,000 en Apocalipsis no aparece Dan? No, le dije, a ver, léelo. Y fui y dije, efectivamente, no está ni Dan ni Efraín. Aparece Leví y aparece José. Le dije, qué bárbara, ahora sí me pusiste a estudiar, y me puse a estudiar. Y que encuentro algo. ¿Y sabe qué me encontré? ¿Por qué Dan no aparece? Dan ni Efraín aparecen porque Dan menosprecia parte de lo que el Señor les iba a otorgar. Pero aparte, tanto Dan como Efraín se convierten en idólatras, y Dios no los perdona y los echa fuera. Interesante. Entonces, cuando hay alguien que a mí me pregunta y me pone a estudiar de la palabra, a mí me encanta. Cuando yo puedo conversar con la gente, me fascina. Esto es lo que está diciendo el Señor. Cuando la palabra de Cristo abunde en nosotros, sigue leyendo al América, sigue leyendo al Cruz Azul, sigue leyendo a las Chivas. Esos son equipos chafas, cualquiera que me digas. Hasta los Vaqueros de Dallas son chafas. Hasta el Atlas, que se acaba de coronar bicampeón, es chafa. Porque esos tienen una temporada, pero mi Dios permanece para siempre. No te digo que quemes tu televisión y que vayas y que quemes tus playeras. No, exhíbelas, vete al estadio. Pero ¿sabes una cosa? Que eso no ocupe el primer lugar de lo que debe de ser Dios para tu vida, porque que la palabra del Señor sobreabunde en nuestro corazón, para que cuando nos reunamos nosotros podamos hablar de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Se imagina qué interesante sería reunirnos en alguna casa y que usted nos empiece a bombardear de preguntas? Oiga, pastor, fíjese que ahora que leí Génesis, apunté estas 50 preguntas. Ay, caramba, pues vámonos 5 en 5, sirve que me invita a comer más seguido. ¿Y el apuntado? Ahora, hay algo interesante, ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu me enseña que es lo mismo que andar en el Espíritu. Miren lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Dice el versículo 5, digo pues, anden en el Espíritu,
y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. En otras palabras, este versículo quiere decir, si nuestro caminar diario es en el Espíritu, jamás tendremos el deseo de practicar lo que nos ofrece nuestra naturaleza humana. Pastor, ¿verdad que sí se puede hacer esto? Pastor, ¿dónde dice que no puedo realizar aquello? ¿Verdad que sí hay oportunidad de? ¿Verdad que Dios sí lo permite? O a ver, usted dígame. No, yo no necesito decirte si está, si no está, si lo permite, si no lo permite. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo andemos en el Espíritu, jamás pensaremos en satisfacer nuestra vida de naturaleza. Punto, se acabó. Y ahí póngale usted lo que quiera. Versículo 17. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, lógicamente. Y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Es decir, nunca va a concordar Cristo con Belial o con Satanás. No hay comunión entre luz y las tinieblas. Nunca van a llegar el momento en que se van a empatar el espíritu y la carne, jamás. Entonces, reflexionemos de qué estamos llenos. ¿De carnalidad? Eso reflejas. Pero si estamos llenos del Espíritu, eso también vamos a reflejar. ¿Me regala unos minutitos más para ir cerrando? Mire lo que dice Lucas 4:1. Siempre debemos ir a más. Mire 4:1. Entonces Jesús, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, vino el Espíritu de Dios sobre él cuando estaba bautizado. Y el Espíritu lo llevó al Jordán. Ahora, el versículo que continúa ahí, porque esto es un progreso. Dice el versículo 14, entonces Jesús volvió ¿en qué? En el poder del Espíritu. Ya no regresó lleno, ahora volvió ¿qué? En el poder del Espíritu. De menos a más. Desgraciadamente la mayoría de la iglesia vamos de más a menos. Iniciamos con un entusiasmo, iniciamos echándole ganas, aquí estamos, cuente con nosotros esto, y vamos de más a menos. Ay, pastor, es que esto, ay, pastor, lo otro, ay, hermano, discúlpeme, pero es que ya no pude, ay. Cuando la vida llena del Espíritu nos lleva a más, fue lleno del Espíritu y después volvió en el poder del Espíritu. Y cuando vuelve en el poder del Espíritu, se sienta a leer, le entregan el libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y vine a traer esto, y vine a traer lo otro. ¿Y sabe qué? Y siempre fue a más, a más, a más, a más. Esa es la vida que el Señor está pidiendo de ti y de mí. Vamos con estos versículos. Termino en esta hora. Por favor, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, ¿cómo estaba? Ahora, capítulo 2, versículo 4. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu. Para el capítulo 4, ¿cuántos capítulos ya pasaron por lo menos? 2. No le voy a hablar de tiempo. 2. ¿Y qué dice? Y entonces Pedro, ¿cómo estaba? ¿Se conformó con lo del Pentecostés? No. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos. Versículo que continúa. Cuando acabaron de orar, porque los llevaron, los azotaron, y les dijeron, les prohibimos que vuelvan a hablar. Regresaron y les dijeron, ¿cómo ven a las autoridades? ¿Que quieren que dejemos hablar las maravillas que el Señor ha hecho? No, hombre, Señor, y se pusieron a orar. Señor, mira sus amenazas. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Cuántos de ustedes se habían echado a correr? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos salido, hubiéramos interrumpido la oración diciendo, ay, Señor, está temblando, vámonos? ¿Recuerda cuando un día nos agarró aquí el temblor en Betel, un Viernes Santo? Por gracia de Dios alcancé a agarrar una jovencita que ya iba, pero de veras así como bala. ¡Fum! Más rápido que una bala.
más potente que una locomotora. Pensé que era Supergirl y que la alcanzo a agarrar como todo un Hulk. Le dije, ¿a dónde vas, mi niña? No, tranquila. ¿Cuántos hubiéramos hecho eso? Dice, y el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu, llenos en el Pentecostés, llenos para predicar la palabra, llenos después de los problemas, llenos y llenos y llenos y llenos. ¿Cuándo te debes de dejar de llenarte? ¡Nunca! La llenura del Espíritu es para que estés todos los días lleno. A ver, gorditos como yo, ¿deja de comer un mes? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pastor? Si usted supiera que aquí, ¿quién sabe qué le pasa a esta tripa? Pero 3 veces al día se hace un hoyo, que es un socavón como el de Puebla. ¡Qué bárbaro! Mire que desayuné tremendo, pero ya a las 4 de la tarde, híjole, si me invitan a una barbacoa de Santiago o de Texcoco, no digo que no. Por lo menos unos 3 de pancita y 2 de espaldilla sí me como. Y usted dice, ya con eso se llenó. Pero en la noche dice, bueno, ya nada más mis cereales. Pero después de 10 quesadillas. Así como llenas tu cuerpo porque tienes hambre, que esa hambre espiritual no se acabe, que lo llenes, lo llenes, lo llenes, lo llenes, lo llenes, lo sigamos llenando todos los días, a cada momento. Le digo una cosa, saliendo de aquí ya salgo vacío, por lo que le di. Saliendo de aquí, Jonis, por lo que dirigió, ya sale vacío. Los maestros que están ministrando a sus hijos salen vacíos, no en full, pero baja, porque tuvimos algo que dar. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hay que llenarnos. Hay que llenarnos una vez más de la palabra del Señor. Póngase de pie y con esto terminamos. Porque veo que muchos están diciendo, ¿qué pasó, pastor? No, que ya. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean como de buen testimonio, ¿ya los vio? Llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y entre las personas que escogieron, entre esos 7, hay una persona que sobresale, Esteban. Entonces, cuando eligen a Esteban, porque esto no eligió el Espíritu Santo, esto oraron, y vino, y el Señor seguramente le mostró a la iglesia, él, no echaron suertes, le dije que la última vez que echaron suertes fue la última, buscaron de Dios, y la iglesia eligió a 7 varones que daban un testimonio de que vivían una vida llena del Espíritu. O sea, ¿qué pudieron ver en esta gente? Que dijeron, no, este hermano vive lleno del Espíritu. ¿Alguien puede decir de usted que usted vive lleno del Espíritu? ¿Alguien puede decir de mí que diga, no, el pastor vive lleno del Espíritu? Esta palabra es para mí, no creo que lo estoy señalando aquí como vean y aprendan de mí, no. Yo tengo que decirle a Dios, ayúdame para que pueda sostener una vida llena de tu Espíritu. Y que la gente se pueda dar cuenta que mi vida está llena de tu Espíritu, así como yo también tengo que darme cuenta que su vida está llena del Espíritu. Y por último, por favor, 7:55, no de la mañana ni de tarde, Hechos 7:55. Pero Esteban, ¿cómo estaba? Le digo una cosa, Esteban ya no estaba sirviendo a las mesas. Esteban fue el primer mártir. Aquí en el capítulo 7, Esteban puso en jaque mate a los judíos. Les habló de una manera directa. El Espíritu de Dios le reveló cosas a Esteban que nos declara que dije, esto no está en Éxodo de Moisés, esto no está en el Génesis, esto viene el Espíritu de Dios, se lo revela Esteban, y entonces Esteban empieza a hablar, y la gente estaba así, como cuando a usted le cae mal a alguien, que empieza usted a crujir los dientes y dice, oye, ¿hasta qué hora se calla? Ya me tiene harto. Y así empezaron a crujir los dientes, y ¿sabe qué hicieron? Empezaron a agarrar piedras y le empezaron a apedrear, a lapidarlo, pero Esteban lleno del Espíritu Santo.
hasta el último momento. No importa lo que pases, no importa que quizá te quieran quitar la vida, no importa que estés en problemas. ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? Estar siempre lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo me lleno del Espíritu? Busca la promesa del Padre. Busca el Espíritu. Pero yo te pregunto, ¿vas a encontrar o voy a encontrar yo al Espíritu de Dios que Él me hable en alguna serie? ¿En alguna serie de narcos? A lo mejor ahí el Señor se manifiesta. ¿Dónde lo voy a encontrar? En su palabra. En su palabra. En su palabra. Alimentémonos de la palabra. Llenémonos de la palabra. Que la palabra de Dios sobreabunde en nuestra vida. Que la palabra de Dios sobreabunde en nuestro corazón. Hermano, es necesario que usted y yo nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Es que yo quisiera que Dios hiciera esto. ¿Y estás lleno? Es que quisiera que mi esposo viniera a conocer al Señor. ¿Estás llena del Espíritu? Es que yo quisiera que mi esposa también se comprometiera con Dios. ¿Estás lleno del Espíritu? Es que quisiéramos que nuestros hijos están llenos del Espíritu. ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Qué están viendo? A lo mejor mis padres no quieren nada con Dios, pero yo sí. ¿Qué están viendo mis padres en mí para que ellos... ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu, entonces daremos un buen testimonio de todas las cosas. Cierra tus ojos donde estás. Y ahí en la brevedad, platica con Dios. Platica con Dios. Si tú crees que no necesitas la llenura del Espíritu, no le pidas. Pero si tú crees como yo que necesitamos al Espíritu, yo quiero decir entonces, Señor, quiero estar expectante todos los días y cada momento. Y voy a poner cuidado. Yo voy a poner cuidado, Señor, para que mi vida siempre esté llena de tu Espíritu. Voy a poner todo el cuidado. Voy a tener la sensibilidad, quiero tener esa sensibilidad de escucharte, de oírte, pero de obedecerte. De poner en práctica lo que leo, de poner en práctica lo que tú me hables, de poner en práctica lo que tú me mandes. Quiero ser obediente. Porque ahí está el éxito de vivir una vida llena. Hay tantos ejemplos en la Escritura. Me encantó leer, y Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les dijo. ¡Wow! Y Noé hizo tal y como el Señor le mandó. Y Abraham vivía de tal manera que el Señor dijo, yo sé que Él mandará a sus hijos y a su descendencia después de sí, que obedezcan, que hagan, porque conocías el corazón de Abraham. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi corazón? Iglesia Betel, esto no es un sermón más. Esto es una invitación de parte de Dios para usted y para mí, de poder vivir llenos de su Espíritu. No cada domingo, no cada lunes, no cada martes o miércoles que nos reunimos, no cada vez que hay un servicio de alabanza, no, todos los días, vengamos o no vengamos, entremos a la casa del Señor o no entremos, en el trabajo, en el transporte, en el mercado, en la esquina, donde camines, cuando vas por las tortillas, cuando regresas, cuando vas a la recaudería, cuando vas al centro comercial, donde quiera,
donde quiera, no puedes dejar. Así como hoy no podemos dejar el cubrebocas para ir a cualquier lugar y hacernos presentes para comprar o para hacer tal cosa, mucho menos podremos dejar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y de nuestra vida tenemos que decirle: ven a ser tu morada en cada uno de nosotros. No queremos correrte, queremos que permanezcas. Que esta palabra, Señor, de verdad detone en mi vida, pero que detone también en tu iglesia, para que podamos traer un hermoso fruto. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.